6:56 de la mañana, gracias por acompañarnos. TVC Noticias ya. En este día miércoles, María Mercedes, vea cómo corre el tiempo. La primera emisión de TVC Noticias llega a sus pantallas. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión informativa en la que les contaremos la actualidad nacional e internacional con todo el gusto del mundo. Día en el cual uno tiene que meditar profundamente el tipo de nutrición que vamos a tener. Ya es 15 de enero y seguro no están haciendo la dieta porque en diciembre comimos demasiado. Claro que sí, deliciosas estuvieron esas recetas, pero también hay que poner de parte para cuidar el organismo. Ya se hicieron el chequeo médico. ¿Qué les dijo el doctor? Así como le llevamos el auto a hacerle el ABC, nosotros tenemos que ir al médico porque seguramente sí comimos mucho, los excesos, así que es un buen tiempo para que lo haga. Vaya al médico, cuídese de usted mismo, si no nadie le va a dar cuidado. Claro que sí, somos el reflejo, además nuestra salud es el reflejo de nosotros, de lo que estamos haciendo, así que haga ejercicio también, motívese para que su día a día sea el mejor de todos, con mucha energía. Totalmente de acuerdo, que el día miércoles sea bendecido. Vamos a hablar de la presidencia de la República. Efectivamente, ya respondieron a la Corte Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada al decreto número 500 firmada por el Ejecutivo. Este documento enviado a la Corte, pues se argumentó la razón que motivó al presidente Noboa a ausentarse de manera temporal y entregar la presidencia a Cynthia Gelibert. ¿Qué dijeron? Le contamos. Dentro del plazo de 3 días concedido por la Corte Constitucional al presidente Daniel Noboa, el primer mandatario respondió ante la acción de inconstitucionalidad presentada en contra del decreto ejecutivo número 500, a través del cual pidió licencia y encargó el poder a Cynthia Gelibert entre el 9 y el 12 de enero pasados. Para el primer mandatario, esta demanda de inconstitucionalidad no tendría sustento jurídico y respondería a una simple inconformidad. En el decreto, el presidente encargó la presidencia en razón de que su ausencia temporal obedecía a una circunstancia de fuerza mayor. Esto lo justificó citando el artículo 30 del Código Civil, el mismo que señala que los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público podrían causar una fuerza mayor. También menciona que la causal de fuerza mayor se debe entender como un evento imprevisible, por lo que la campaña es un evento imprevisible que le imposibilita el ejercicio de su cargo. Sobre lo ocurrido el domingo 5 de enero en los exteriores del Palacio de Carondelet, el gobierno señaló que la concentración de ciudadanos en este lugar no fue organizado por la presidencia o por alguna otra entidad del Ejecutivo, sino que respondía a una iniciativa ciudadana en defensa de la democracia, y que el primer mandatario salió a saludar para mostrarle su respaldo y dedicó unas palabras sin incitar al voto. En el escrito se señala que se presentó una situación sui generis en la que el presidente de la República no estaba obligado a tomar una licencia para la campaña electoral como resultado de una ambigua normativa existente, pero por otro lado, estaba obligado a salvaguardar los recursos públicos para no caer en una infracción electoral, aclarando que la fuerza mayor deviene de la necesidad de realizar campaña de forma separada y con una marcada diferencia con los actos de ejercicio del cargo de presidente de la República. Finalmente, el primer mandatario solicitó a la Corte Constitucional que rechace esta demanda, considerando además que el decreto 500 ya fue derogado. Informó Miguel Ángel Bedoya. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, apeló a la sentencia emitida en favor de la vicepresidenta Verónica Abad. La ministra solicitó que se anule dicha resolución y que se revoque la acción de protección concedida a la segunda mandataria. Este 13 de enero, la Coordinación Jurídica del Ministerio de Trabajo, en representación de la ministra Ivonne Núñez, ingresó un recurso de apelación a la sentencia emitida por la jueza Nubia Vera el pasado 23 de diciembre, que aceptó la acción de protección planteada por la vicepresidenta Verónica Abad y que dejó sin efecto la suspensión de 150 días en contra de la segunda mandataria. El pedido a través de esta acción busca que se revoque la sentencia dictada por la magistrada y a su vez se rechace la acción de protección en favor de Abad. En el escrito, la ministra Núñez argumenta que se vulneró el artículo 76.7 de la Constitución, que garantiza ser juzgado por un juez imparcial. Como medida de reparación integral, la juez Vera dispuso que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ofrezca disculpas públicas a Abad a través de un mensaje a la nación en un lapso de 72 horas, contados a partir de la notificación por escrito de la sentencia, es decir, desde el pasado 10 de enero, y que el documento se publique en la página web del Ministerio.
La defensa de la ministra indicó que las medidas de reparación ordenadas exceden las facultades del juez constitucional y resultan desproporcionadas, mencionando que las disculpas públicas en cadena nacional no tienen relación con los derechos supuestamente vulnerados. La colocación de una placa resulta excesiva y carece de fundamento constitucional, y el pago de remuneraciones debe ventilarse en la vía contencioso-administrativa. La sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración bajo ningún concepto implica una inhabilidad que impide el goce de los derechos de aval a elegir y ser elegidos, como erróneamente se ha traído a conocimiento de su autoridad. Por lo tanto, bajo ningún concepto implica una vulneración a los derechos políticos, señala el documento. Finalmente, la ministra Núñez solicitó celeridad para esta diligencia, por lo que en el término de 8 días se debería dar respuesta a este pedido, informó Miguel Ángel Bedoya. Stalin Raza, el abogado de Mario Godoy, presidente de la Judicatura, argumentó que la jueza Nubia Vera ha mentido en relación a la supuesta entrega de un pendrive donde aparentemente se le disponía a fallar de determinada forma en una acción de protección. Arremetió la jueza Nubia Vera contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y 2 funcionarios del organismo, luego de la denuncia que hizo pública relacionada a la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad. La magistrada presentó en la Fiscalía un pendrive como prueba de supuestas irregularidades. Y estoy muy consternada, créanme que han sido unos días complicados, no he dormido porque mantener en custodia el pendrive me ha hecho sentir muy vulnerable y sigo porque no sé hasta dónde pueden llegar las amenazas de estas personas, de Mario Godoy con Jorge Carrillo y Henry Gaibor. Las críticas y rechazo nos hicieron esperar desde Stalin Raza, abogado de Godoy, quien lo hizo de forma despectiva. Sobre eso lo que queremos decir es que nosotros hemos detectado al menos 3 mentiras dichas por la señora Vera. Sorprendiéndoles la consternación de la magistrada. Porque ella fue requerida desde el momento mismo en el que hizo las denuncias o las expresiones que dio después de la audiencia del día en que anunció la sentencia en el caso de la señora Abad. Ella fue requerida 2 veces por la Fiscalía General del Estado para que presente la flash memory y se rehusó en ambas ocasiones a entregarla. Y si no es porque nosotros solicitamos el enjuiciamiento penal de la señora por rehusarse a entregar la evidencia de un delito, ella no lo hubiera entregado. También descartando la supuesta vulneración de la cerradura de la oficina de Vera. Tercera mentira, se ha dicho que el doctor Godoy, y en compañía de su asesor y en compañía del director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, le han entregado a ella esa flash memory. Esto es un tema que justamente es el corazón de la investigación y es el que está siendo objeto de todas las diligencias que nosotros estamos solicitando en la Fiscalía para descartar la afirmación tendenciosa que se hace en este sentido. Sin descartar que a futuro puedan iniciar acciones legales contra Vera. Y a nosotros lo que nos interesa es contrastar esos hechos con la verdad de lo que ocurrió y demostrar que son falsos. De esa falsedad surgirán consecuencias, pero estas consecuencias se verán después de que se establezca esa falsedad. De lado y lado argumentando tener la razón, lo que se deberá definir en instancias legales, informó Héctor Romero. 7:05 en esta mañana se cumplió una nueva jornada de audiencia dentro del caso Purga, donde se investiga una presunta organización que manipulaba a la justicia en beneficio personal. Las defensas de los 23 procesados en esta causa insisten en que sus defendidos deben ser sobreseídos al no existir elementos que comprueben el cometimiento de un delito. En la Corte Nacional de Justicia continúa la audiencia preparatoria de juicio en contra de los 23 procesados dentro del caso Purga. En la diligencia intervienen las defensas de los acusados del delito de delincuencia organizada, quienes rechazan las acusaciones de la Fiscalía y solicitan al juez Javier de la Cadena que dicte sobreseimiento para sus defendidos. La defensa de la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, manifestó que su defendida habría sido engañada por Mayra Salazar y desconocía los fines ocultos que tenía esa aparente amistad, mencionando que Gallardo no fue parte de los tribunales en donde se conocieron los casos que Pablo Muentes mantenía por un litigio de tierras o por una deuda con el Banco del Pacífico. Sin embargo, el Ministerio Público ha sido enfático en señalar que cada uno de los 23 acusados cumplió un rol dentro de esta organización que manipuló y se benefició de decisiones judiciales ilegales.
La Fiscalía ha señalado que esta estructura tenía a 4 líderes. Pablo Muentes, contra quien se presentaron 90 elementos de convicción. Fabiola Gallardo con 29 elementos probatorios. Johan Marbetán, 14 elementos de convicción. Y Mercedes Villarreal, quien se encontraría en España, tiene 22 elementos que probarían su participación en el cometimiento de este delito. Adicionalmente, la Fiscalía señaló que los otros 19 procesados habrían participado en calidad de cómplices. Varios abogados de los procesados han señalado que sus defendidos han solicitado que se les conceda la palabra para intervenir dentro de esta etapa. El juez de la cadena decidirá si acepta o no este pedido. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y este martes 14 de enero, el nuevo vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Eduardo Franco Loor, tomó posesión ya de su cargo en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Quito. Mientras tanto, sus detractores han solicitado al Tribunal Contencioso Electoral que rectifiquen su destitución por el cometimiento de una infracción electoral muy grave. Tras su polémica estancia en Venezuela, el nuevo vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Eduardo Franco Loor, tomó posesión de su despacho en la ciudad de Quito. Franco Loor asegura que su llegada al Consejo busca ser opacada por halcones negros de la política, quienes han levantado acusaciones en su contra por la amistad que mantiene con los líderes de Revolución Ciudadana. Yo fui justamente asesor, defensor del ex vicepresidente Jorge Glass, quien es mi amigo, soy amigo también de Rafael Correa, pero eso es una cosa, otra es actuar, digamos, aquí políticamente. Aquí no se trata de que haya una mayoría y una minoría, todos debemos trabajar al unísono para conseguir los objetivos y misiones de los derechos de participación. Los detractores del nuevo consejero dudan de su palabra y esperan que el Tribunal Contencioso Electoral ratifique la sentencia de primera instancia que destituyó a Franco Loor y a 3 miembros de la conocida Liga Azul del CPCCS por un presunto proselitismo político. El señor Franco Loor fue destituido en primera instancia y va a hacerlo en una segunda instancia. El juez Guillermo Ortega en este momento tiene la obligación de velar por el apoliticismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta posibilidad, afirma Franco Loor, no le quita el sueño, pues se encuentra concentrado en garantizar la transparencia en los procesos de selección de las autoridades de control. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que los funcionarios públicos que nacen de la voluntad popular no pueden ser destituidos sino por asuntos penales. Franco también señaló que su viaje a Caracas no fue para acompañar a Maduro en su posesión como presidente, sino para cumplir con actividades académicas. Yo no soy amigo del señor Maduro, a mí no me ha invitado nunca. Si lo hubiera hecho, me hubiera invitado, hubiera ido. Y eso no hubiera sido un pecado. Con la posesión de Franco Loor, asegura su denunciante, se consolida una mayoría correísta que aparentemente controlará el Consejo de Participación Ciudadana. Que ellos van a tratar de agilitar una agenda de impunidad que yo la vengo denunciando ya hace más de un año. Ellos querían tomarse las instituciones del control, que el correísmo cumpla con tener las instituciones de control. Informó Álvaro Terán. La ministra del Interior, Mónica Palencia, nombró al general de división Fausto Buenaño Castillo como el nuevo viceministro de Seguridad Pública y agradeció al jurista Leonel Calderón, quien estaba encargado de este puesto. Además, desde la cartera de Estado, indicaron que Calderón seguirá ejerciendo su puesto como viceministro de Seguridad Ciudadana. Buenaño es actualmente el subcomandante de la Policía Nacional desde agosto del año pasado, cuando el presidente Daniel Noboa nombró al general Víctor Zárate como el comandante general y ordenó que los generales más antiguos se mantengan en la cúpula institucional. Y estamos de vuelta, gracias por acompañarnos, provecho a esta hora del desayuno. Tiempo de contarles, estamos a pocas semanas de las elecciones. Los aspirantes a Carondelet intensifican sus recorridos por las provincias del país. Esto evidentemente para dar a conocer las propuestas que tienen camino a la presidencia de este país y también evidentemente los asambleístas. ¿Qué ha sucedido? Miremos.
Luis Felipe Tillería, el candidato a la presidencia por el movimiento Avanza, cumplió agenda en la ciudad de Machala y dio entrevistas en un medio radial. Entre sus diálogos propuso un plan para las familias y proteger los valores. Si nos queremos enrumbar al primer mundo, tenemos que hacerlo en el marco de nuestros valores tradicionales. Para eso nos educaron nuestros padres y eso es lo que yo voy a defender. Voy a defender la libertad de los padres, la libertad de los colegios. Para dialogar con la gente y conocer de cerca sus necesidades, el candidato a la presidencia por Creo, Francesco Tabacchi, llevó a cabo una actividad con los ciudadanos en el Redondel de Floresta, uno de los barrios tradicionales y emblemáticos de la capital. En este contexto, Tabacchi les manifestó que dentro de su plan de gobierno está la creación de 700.000 empleos. La caravana del candidato a la presidencia por la lista 6, Henry Kronfle, tomó lugar en el cantón Pasaje, perteneciente a la provincia del Oro. Ahí compartió con simpatizantes junto a sus compañeros, los candidatos a la asamblea. Mantuvo además entrevistas con los medios de comunicación y manifestó sus propuestas de llegar a ser electo. Jorge Escala, aspirante a Carondelet por el Partido Unidad Popular, se reunió con medios televisivos de la ciudad de Cuenca y en la tarde mantuvo un conversatorio con los comerciantes y agricultores, donde les dio a conocer su plan de gobierno e interactuó con los ciudadanos. Y en medio de una conferencia con estudiantes de una universidad de Guayaquil, el candidato a la presidencia por el movimiento Construye, Henry Cucalón, respondió cómo resolvería la escasez de insumos médicos en el país. Voy a delegar la administración, no a vender. Voy a delegar la administración del sector de la salud al sector privado. Ojo con eso. ¿Esa figura cómo es? Delegar la administración. El seguro social tiene dos grandes frentes, el de la jubilación, que es el previsional, y el de la salud. Sin vender y sin privatizar, porque no se puede jurídicamente, pero sí delegar la administración de los hospitales. Por su parte, Andrea González, candidata a la presidencia por la lista 3, dio entrevista en un medio radial y sostuvo que entre su plan de gobierno está el reforzar la seguridad en los puertos de Guayaquil. Es en el control costero, porque todo lo que entra por frontera norte y frontera sur no entraría si no tuviese esta salida por la costa. Entonces tú te desgastas en frontera norte y frontera sur cuando el elefante de la sala es el control costero, porque por ahí sale la cocaína. Informó Amy Moreno. Una vez definidos los grupos y turnos de intervención de los candidatos para el debate presidencial 2025, la ciudadanía se apresta a escuchar y analizar las propuestas de quienes buscan llegar a Carondelet. Vamos a contarles qué expectativa se tiene de este careo y si será determinante para los comicios del 9 de febrero. Las cartas políticas para el debate presidencial 2025 están echadas. Únicamente resta saber cómo se jugarán el próximo domingo durante este trascendental careo en busca del sillón de Carondelet. Sí creo que será relevante para dar a conocer a algunos candidatos, para que quizás algunos candidatos que según las encuestas ahora no están teniendo tanto respaldo, que están ahí en torno al 1%, puedan tener como más apoyo si es que tienen buenas habilidades comunicativas, ¿no? Analistas aseguran que la separación de Daniel Noboa y Luisa González en los grupos del debate podría restarle algo de profundidad e interés al careo presidencial. Es necesario un debate entre ellos, ¿no? Y eso no lo vamos a ver por la distribución de los candidatos en los dos debates, ¿no? Es algo que la gente está esperando y no lo va a encontrar, entonces no va a haber ese espacio de intercambio. Entonces, porque el resto de candidatos, la estrategia, digamos, va a suponer que el resto de candidatos van a querer confrontar unos con Daniel Noboa y otros con Luisa González. Sin embargo, indican, esta división también abre la puerta para que otros candidatos logren posicionar su figura y su proyecto de gobierno. Sí puede haber un leve surgimiento o posicionamiento de una tercera figura, pero considero que no para poder pelearles o para tener esa opción de pasar a una segunda vuelta. Ahora bien, debido al elevado número de participantes, el tiempo de intervención e interpelación será sumamente reducido. En ese sentido, cabe preguntarse cómo y de qué manera pueden destacar los candidatos. Los mensajes tendrán que ser cortos, emocionales, concretos y sobre todo no perderse en la discusión que hoy al electorado le molesta mucho. Los ejes para este debate fluctúan entre seguridad, eficiencia del Estado y economía. Temas importantes, aunque no los únicos, que interesan a los ecuatorianos. Me quedan faltando temas y yo confío mucho en que hoy los moderadores, tenemos a Fabricio Vela y a Denise Molina, que son periodistas de mucha trayectoria y mucho reconocimiento,
puedan hacer el mejor de los trabajos para conocer mejor a los candidatos. Informó Álvaro Terán. Debo contarles que por primera vez en el país se realizará un proceso de verificación en tiempo real de todo lo expuesto en el debate presidencial de este domingo 19 de enero. Esto se lo va a hacer a través de las plataformas digitales. La organización Lupa Media realizará el monitoreo de las cifras que los candidatos presidenciales brinden al país. Miremos. Es una práctica común de los políticos que, para resaltar sus propuestas o proyectos, exageren, descontextualicen e incluso acomoden las cifras a su favor para convencer al electorado que son capaces de estar al frente del poder. En este contexto, la organización Lupa Media realizará la verificación del debate presidencial del próximo 19 de enero de manera simultánea en streaming. El fact-checking o el ejercicio de verificación de datos, una práctica de poder verificar el discurso público, la precisión de lo que dicen nuestras autoridades, nuestros líderes de opinión, en este caso los candidatos presidenciales, y también todo el contenido viral. Los datos serán corroborados con aplicaciones internacionales y de inteligencia artificial que comparan y verifican las cifras oficiales y de instituciones internacionales. Cuando hablamos de la precisión es sobre la base de datos oficiales, de fuentes confiables y fidedignas. No verificamos opiniones, no verificamos subjetividades, tampoco verificamos proyecciones a futuro. Por primera vez en el país, en tiempo real la ciudadanía podrá conocer bajo una metodología de barómetro si las afirmaciones presentadas por los candidatos son ciertas, mayormente ciertas, parcialmente ciertas, imprecisas, mayormente falsas y falsas. Va a haber dos trabajos paralelos, ¿no? El streaming que se hará a tiempo real en las plataformas de Lupa Media Central 360, y también al mismo tiempo nosotros publicamos un hilo en nuestra plataforma de X en donde a la par de que va surgiendo el debate presidencial nosotros vamos haciendo el ejercicio de verificación. Explicaron que la verificación no analiza posturas políticas ni partidistas, ni tampoco subjetividades que lleven al electorado a inclinarse por alguna postura. Si bien es cierto, nosotros estamos involucrados en poder verificar temas políticos, no tenemos ningún tipo de tendencia. Esto es medir con la misma vara a todos porque es un proceso técnico, metodológico. La información la podrán conocer a través de las redes sociales de Lupa Media y también en la plataforma www.lupa.com.es. Informó Mauricio Sánchez. Mientras tanto, las autoridades del Consejo Nacional Electoral mantuvieron una reunión con los delegados de la misión electoral de la Unión Europea, donde se socializó los principales objetivos institucionales para el próximo proceso electoral del mes de febrero. El jefe de la misión de la Unión Europea, Gabriel Mato, resaltó que se desempeñará con total independencia y así acompañará de cerca estos comicios en los que alrededor de 126 observadores electorales de esta misión se desplegarán en todo el país durante la primera vuelta de las elecciones generales del 2025. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, destacó el acompañamiento de los observadores que resalta el compromiso con la democracia en la región. 8 grados centígrados tiene Quito, amigos. Esta hora 7 en la mañana con 23. La propuesta que los candidatos de diferentes dignidades tengan la obligación de presentar la declaración juramentada de bienes surge desde el Observatorio Legislativo. Al respecto, Esteban Ron, experto en estos temas electorales, argumenta que esa potestad la tiene la Contraloría, pero siempre y cuando hayan recibido la voluntad del pueblo en las urnas. Miremos. En Ecuador existe un sistema de requisitos e inhabilidades para quienes buscan un cargo público a través de elección popular. Entre estos, ser ecuatoriano de nacimiento y estar en goce de los derechos de participación política. Y los otros esquemas estamos hablando de inhabilidades. Estas inhabilidades lo que han procurado es justamente evidenciar que no existen conflictos de interés para con el Estado y además, en cierto sentido, escrutinio personal y político. Es aquí donde se pretende tome forma el hecho que deberían cumplir con la presentación de la declaración juramentada de bienes, y es lo que se promulga desde el Observatorio Legislativo y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En Ecuador no existe normativa que obliga a los candidatos a presentar declaraciones de bienes, es decir, que nos cuenten cómo está compuesto su patrimonio. Esto sí existe en otros países y se lo ha considerado como un mecanismo tanto de transparencia, así como también de prevención de la corrupción. Marcelo Espinel de la Fundación presenta varios ejemplos que deberían entrar. Análisis, ya que de aquí nace su propuesta.
No es que han cumplido con este requisito a pesar de no ser su obligación. Lo que sucede es que ellos antes ocupaban un cargo público y por eso es que existe información, como el caso de Víctor Arauz, que sí nos llama la atención que en su última declaración patrimonial juramentada tenía un valor de 0 dentro de su cuenta bancaria. Vemos que dentro de su declaración patrimonial juramentada, él declara un vehículo por un valor de $249,990. Puede ser un error de tipeo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero este no es el único caso. ¿Qué les ha puesto a pensar? Candidato Wilson Enrique Gómez, que no es un indicador negativo en absoluto, pero declara que no tiene cuentas bancarias, que tampoco tiene bienes muebles ni inmuebles y únicamente declara la existencia de deudas. Entonces, estos datos llaman la atención. Esteban Ron, experto en temas electorales, responde argumentando que ese control cae en manos de la Contraloría General del Estado. Está considerado, en este caso, dentro de la Ley Orgánica del Servicio Público y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que los candidatos que pasan a ser servidores públicos una vez electos y que tengan, en este caso, y después del escrutinio tengan un curul o un espacio en los consejos municipales o en el Parlamento Unido, presenten una declaración de bienes de inicio de gestión. Pero esto es para hacer un control ya del ejercicio público. La idea está lanzada, a ver si se acoge o no, informó Héctor Romero. Mediante un comunicado oficial, la Asamblea Nacional rechazó la acción de protección presentada por los legisladores por ADN Diego Matovelle y Jorge Chamba, quienes argumentaron una vulneración de derechos al no recibir su remuneración durante sus licencias por campaña electoral. Las medidas cautelares fueron rechazadas, sin embargo, el juez Marco Tamayo de la Unidad Judicial Penal fijó una audiencia prevista para el martes 21 de enero a las 10:30 de la mañana. Los actuales presidentes de Argentina, El Salvador y Ecuador captan la atención de autoridades y ciudadanos del mundo por la forma que presentan propuestas que rompen las estructuras tradicionales, demostrando sus liderazgos. Expertos consideran que América Latina vive actualmente una transformación política en el que en nuestro país también se destaca. Veamos. Sus formas de liderar sus países cautivan el interés popular, no solo de sus conciudadanos, sino de los habitantes del mundo, que a través de los medios de comunicación tradicionales y canales digitales conocen sobre sus propuestas y enfoques disruptivos. Sus perfiles y discursos se viralizan rápidamente, ganando aceptación masiva, lo que según internacionalistas los conducen a convertirse en los nuevos líderes de la región. El argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Daniel Noboa son los tres mandatarios que cada uno con su propio estilo y visión se destacan posicionándose como figuras claves en el futuro político y económico de Latinoamérica. Los expertos comunicacionales y políticos subrayan que en el caso de Javier Milei, con un enfoque libertario, ha logrado implementar medidas para reducir el déficit fiscal y estabilizar la inflación en su país. Mientras que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha consolidado su imagen por su visión de erradicar la violencia, que ha permitido que la criminalidad se reduzca. Por su parte, el primer mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, ha logrado en un año la reducción de la violencia, con una baja del 18% en homicidios, tras declarar al país en conflicto armado interno. Además de poner en marcha políticas económicas centradas en el enfoque de fortalecer la dolarización. La atención del mundo sobre ellos se acentúa tras conocerse que fueron invitados por Donald Trump a su investidura presidencial, consolidando así su relación con Estados Unidos, informó Maite Morán. 7:28 en la mañana. En otros temas, de acuerdo a estudios internacionales, los índices de secuestro en Ecuador durante el 2024 se han incrementado significativamente en esta comparación con el 2023. Expertos indican que la modalidad de secuestros express, debido a su rápida ejecución, representa una forma de diversificación delictiva dentro del mundo criminal. Importante, miremos.
Hablar de casos de secuestro en el Ecuador al parecer se ha convertido en un tema común dentro de las conversaciones cotidianas de la ciudadanía. Ejemplos podemos citar varios, entre los más recientes lo ocurrido con Yadira Bayas, candidata a la Asamblea por ADN, a quien interceptaron afuera de un centro comercial en Guayaquil. Horas más tarde, 3 detenidos y la liberación de Yadira fue el resultado de un operativo policial. Otro ejemplo ocurrido hace más de una semana, el video de la liberación de un niño quien fue secuestrado en Quito y rescatado en medio de una zona rural en el Carmen Manabí, se volvió viral en redes sociales. Estamos hablando de casos de secuestros express. Como es un secuestro de baja intensidad, digamos, a una persona que puede soltar 500, 1000, 2000 dólares, que se resuelve solamente a través del dinero que una persona está en la capacidad de entregar, ¿no? Para Inside Crime, en su investigación publicada a finales del mes de diciembre del 2024, señala que los casos de extorsión y secuestros se dispararon, superando los 3.500 casos de secuestros entre enero y diciembre del año anterior a comparación del 2023. Un fenómeno que, de acuerdo a Pérez, obedece a la diversificación de actos criminales de los grupos delincuenciales. Se han diversificado los actores y por lo tanto han surgido otros actores que cometen otro tipo de delitos contra las personas, y entre estos están este tipo de secuestros. En última instancia, lo que provoca es una línea de tensión especial en los sectores medios y bajos de la población, ¿no? Porque obviamente todos podemos ser fácilmente susceptibles de ser víctimas de este tipo de secuestro. A un año de la declaratoria de conflicto armado interno, el decomiso de elementos para presunto uso de extorsión y secuestro han colaborado para evitar que los índices sigan en aumento. También fueron retirados de las calles cerca de 500,000 de artículos, entre armas, municiones y explosivos, que pudieron haber sido utilizados para asesinar, robar, extorsionar y secuestrar. A puertas que los ecuatorianos nuevamente vayamos a las urnas, el tema de seguridad se mantiene a la expectativa de la ciudadanía, esto debido a su relevancia a escala nacional. Informó Ítalo Salazar. Estamos de regreso con más noticias. Una menor de 12 años que huyó de su casa por supuestos maltratos familiares denunció que habría sido abusada sexualmente por un vecino quien fue localizado en Tulcán. Se trataría de un sujeto de 18 años de nacionalidad colombiana quien está siendo ya procesado por las autoridades. Le llamaremos Pilar. Tiene 12 años y de acuerdo a sus declaraciones, la adolescente huyó de casa en donde aparentemente era maltratada e incluso había intentado quitarse la vida. Fue reportada como desaparecida hasta que los agentes de DINAPEN lograron ubicarla, asustada y confundida, pues comentó que había sido víctima de abuso sexual, dando los datos del supuesto agresor. Han realizado un operativo de intervención con el fin de lograr la localización de un ciudadano el cual habría sido causante de un presunto delito sexual en contra de una menor de edad, la misma que había sido reportada como desaparecida el día 12 de este mes y que pues posterior a estas búsquedas y a las labores también por parte de DINAPEN se logra la recuperación de esta menor de edad. Darwin M., de 18 años, era vecino del adolescente. Es extranjero y laboraba en una barbería. Al parecer se aprovechó de las circunstancias que atravesaba la menor al estar vulnerable lejos del seno familiar. Aparentemente con engaños logró hacerlo. Este hecho se produce en un terreno baldío aquí en el sector aquí en la ciudad de Tulcán. Es lamentable también para nosotros pues comunicar estas noticias, son tristes, y de igual manera pues entender que este ciudadano estaba cerca al círculo familiar vecino, y obviamente esto da pauta para que las niñas sean captadas, las niñas sean de cierta manera engañadas, y pues tenemos como resultado lamentar estas situaciones. La familia, en coordinación con la policía, logró ubicar al sujeto, quien ahora es procesado, y serán ya las autoridades quienes determinen el grado de responsabilidad en este delito. Este ciudadano fue localizado gracias a las familias, ¿sí? A la familia por parte de la adolescente, quienes en conjunto con la policía incansablemente pues realizaron el patrullaje y las búsquedas en lugares de mayor afluencia en el sector de aquí de Tulcán, y de igual manera se logró también aprenderlo inmediatamente. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez.
7:51 de la mañana siempre. Gracias por acompañarnos. Escuchen esto. Clausuran un centro que ofertaba servicios para el tratamiento a personas con adicciones al alcohol y también a las drogas. Como es costumbre, lamentablemente, funcionaba clandestinamente y esto sucedió en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Un día se incendia y al otro lo clausuran. Este centro que brinda servicios para personas consumidoras de droga fue clausurado la tarde de este martes por el personal de la ACES, tras percatarse que los encargados del centro no contaban con la documentación en regla ni el permiso de funcionamiento actualizado. Eso no trabaja, eso es clandestino. Esta sería la primera clausura de los centros clandestinos del presente año. Sin embargo, en el 2024 se clausuraron en total 42 instalaciones no autorizadas para personas con adicciones. Las autoridades encargadas han puesto en marcha varios operativos para el control de estos centros. En Nueva Prosperina queda el centro llamado La Mano de Dios, que lleva funcionando más de 5 años y que, según la propietaria de esta clínica, ha mantenido sus documentos en regla. Pero pese a aquello, los servidores policiales ingresaron para registrar el lugar. Aquí hay 25 jóvenes, y cada cual tiene su camita, tenemos de la cual 8 baños, o sea, tienen café, almuerzo, merienda. Lo que estamos tratando de legalizarnos, estamos en trámite desde que nos quitaron los permisos, porque muchas clínicas aquí no tienen permisos, que están de la cual les han prohibido. Muchos están cogiendo, clausuran clínicas, se llevan a los jóvenes. ¿A dónde se van los jóvenes? De nuevo a las calles, de nuevo a robar, de nuevo a delinquir, de nuevo a traficar, de nuevo a matar. Por su parte, exigen que sean escuchados para el correcto funcionamiento. Ha habido marcha de muchos centros de rehabilitaciones que intentamos que nos den los permisos. Muchas marchas, nadie nos hace caso. Informó Amy Moreno. Un posible caso de sicariato fue registrado en el norte de Ambato. Un hombre de aproximadamente 25 años fue hallado con varios impactos de bala a un costado de una vía desolada. Este hecho ha generado conmoción entre los moradores de la zona, quienes manifestaron que es la primera vez que se registran este tipo de actos violentos en la comunidad. De esta manera, en posición fetal y a un lado de una vía fría y desolada, fue como encontraron el cuerpo de un hombre aparentemente víctima de sicariato. El hecho violento ha conmocionado a moradores de la comunidad de Constantino Fernández, vía La Libertad, en el sector norte de la ciudad de Ambato. Me reportaron que hubo un muerto por muerte violenta, ya que un vehículo se acercó con 4 disparos a un joven de 25 años que, según comentan, que no es del sector. Vecinos del lugar indicaron que se escuchó cerca de 6 detonaciones de arma de fuego. Aparentemente aquí indicios de las personas que han escuchado, los que viven alrededor, pues se presume que tal vez unos 5 o 6 disparos que aparentemente pues terminó con la vida de acá del ciudadano. De acuerdo a los comuneros, el avance delincuencial en la ciudad ha provocado que este tipo de hechos violentos se registren por primera vez en su comunidad. No ha existido nunca, ¿no? Nunca, pero ahora ya se ve que salen para las parroquias arriba, que no hay nada, y hacen todos estos desechos. Pues. Una vez trasladado el cuerpo por el personal de criminalística, se identificaron varios tatuajes en las zonas de los antebrazos, uno de ellos con el nombre de Jordán, mientras que otro, ubicado en su hombro, tenía las letras L y K, con lo que podría ser una corona en el medio. Autoridades indicaron que el cuerpo al momento no ha sido reconocido, además que no descartan que el posible sicariato haya sido motivado por un presunto ajuste de cuentas. Informó Ítalo Salazar. Un hombre fue asesinado a tiros dentro de una picantería, esto ubicada en Puerto Viejo, allá en la provincia de Manabí. Otros hechos violentos ocurrieron en distintos sectores de esa localidad. Le informamos. Varias muertes violentas se suscitaron en la provincia de Manabí. En horas de la noche del lunes 13 de enero, un ataque armado dejó 2 personas fallecidas. Este hecho ocurrió en las calles 22 de noviembre del sector Guavito, de la ciudad de Puerto Viejo. Tras el suceso, los moradores del sector acudieron para brindar ayuda a las víctimas. Sin embargo, uno murió al instante y otro fue trasladado a una casa de salud, donde lamentablemente se confirmó su deceso. La Policía Nacional se encuentra investigando los posibles motivos de este hecho violento. No había pasado ni las 24 horas de este ataque que en la mañana de este martes un hombre fue asesinado a tiros dentro de un local, esta vez en las calles Francisco de Moreira y Coronel Sabando de la ciudad de Puerto Viejo. Se conoce que el fallecido tenía pocos minutos de haber abierto la picantería para atender a sus clientes.
Moradores del sector indican que llegaron 2 personas en una motocicleta, ingresaron y realizaron varias detonaciones al interior. Sí, en el momento del hecho se encontraba solo y es la única persona que ha sido afectada en este nuevo caso. Sin embargo, los atacantes aprovecharon el momento que estaba solo para propinarle varios disparos que acabó con su vida en segundos. Al mediodía, en el cantón Santa Ana, ocurrió una nueva muerte violenta. El occiso, quien fue identificado como Yandri Javier Campos Cedeño, de aproximadamente 30 años, fue interceptado y baleado por sujetos, quienes estaban a bordo de una motocicleta. En esos momentos, la víctima se encontraba en el portal de una vivienda. Fueron varios los disparos lo que le propinaron. Su cuerpo quedó sobre las calles. Tras la alerta de la balacera, al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área. Posteriormente, junto al personal de Criminalística y DINASET, recabaron los indicios balísticos y otras evidencias para investigar el caso. En horas de la tarde, en la ciudad de Portoviejo, un hombre quien era mecánico fue asesinado a tiros. Presuntos delincuentes llegaron hasta el taller de motocicletas ubicado en las calles Pedro Gual y 18 de octubre. Allí abrieron fuego contra el propietario del negocio, quien perdió la vida en cuestión de segundos. Según algunos testigos del crimen, el ahora occiso identificado como César Ortega, los atacantes, después de cometer el delito, se dieron a la fuga con rumbo incierto. Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes tomaron procedimientos del hecho violento. Allí acordonaron el área del crimen y posteriormente, con el apoyo del personal de las unidades de Criminalística y DINASET, recabaron indicios balísticos y otras evidencias que servirán como pruebas para iniciar las investigaciones que permitan poder identificar y detener a los responsables de este nuevo hecho violento. Mientras que la comunidad de Portoviejo sigue consternada por la creciente ola de violencia en los últimos días. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, videos grabados por policías motorizados permiten ver las operaciones realizadas en las calles para frenar la delincuencia. Uno de ellos es la persecución a una pareja que había robado una motocicleta. Una persecución por las calles de Babahoyo en la provincia de Los Ríos deja en evidencia el trabajo de la policía para controlar la delincuencia, aprehendiendo a personas peligrosas que circulan en motocicletas para cometer delitos. El último caso fue esta pareja que a mano armada robó una moto y se dio a la fuga en ella cuando notaron la presencia policial. Y aunque normalmente los delincuentes intentan deshacerse de las armas, parte del trabajo es recuperar la evidencia. Gracias a las técnicas de conducción que se empleó, se pudo neutralizar inmediatamente a los 2 ciudadanos y no tuvieron opción a reaccionar. Los 2 se encuentran detenidos ya que se encontraban manejando la motocicleta, y de igual manera el otro ciudadano se encontraba como parrillero utilizando el arma de fuego. Ambos aprehendidos tienen antecedentes delictivos. Dando a conocer que la señorita aprehendida ya ha sido detenida por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, y el señor ya ha sido detenido en varias ocasiones por lo que es intento de asesinato y robo. En Babahoyo opera un contingente adicional de 50 policías en el grupo de operaciones tácticas motorizadas que llegó durante el año pasado para reducir la delincuencia común que opera en las calles de la capital riocense, informó Martín Soto.